Una de las razones por las cuales yo no estaba seguro de aceptar la invitación, la amable invitación que me hicieron, es porque yo creo que esta conversación, o sea, no es el tipo de conversación que yo encuentro interesante, porque yo, con todo respeto, y no tengo ningún problema con eso en sus propios términos, yo creo que lo que Axel hace es propaganda. Yo creo que este libro es un libro de propaganda. Es un libro de caricaturas, de distorsiones, que no hace ningún esfuerzo por asegurarse de que aquello en contra de lo cual argumenta es la posición que tiene al frente. Y entonces él se inventa algún esperpento y después dicen, vean ustedes, es un esperpento. No era para que te enojaras sí. tanto, Fernando. No, no estoy enojado, es así nomás. No es así. Yo diría, si uno quiere un test de cómo distinguir un libro de propaganda de un libro que hace por lo menos un intento de tomarse en serio el asunto, yo diría, pero fíjense, y esto lo digo no solo para este libro, lo digo como en general, fíjense cómo describe las teorías que rechaza. Y pregúntense la manera en que se describen las teorías rechazadas. Porque claro, describir bien las teorías propias no tiene ningún problema. O sea, si uno no describe bien las teorías propias, ahí el problema es otro, ¿no? Pero, ¿cómo describe las teorías rechazadas? Si las teorías rechazadas están descritas de un modo que pueden ser asumidas en primera persona. Es decir, si alguien podría creer lo que podría sostener las teorías en los términos descritos. Lean después La tiranía de la igualdad y pregúntense si esto, lo que él llama derechos sociales, que no tiene nada que ver con lo que son los derechos sociales, lo que él llama derechos sociales o lo que él llama socialismo, podría sostenerse en primera persona. Y yo diría, nadie puede sostener en primera persona las brutalidades contra las cuales él está argumentando, porque son todas brutalidades, así que claro, si contra esas no hay discusión. No se pueden sostener en primera persona. Yo diría, ese es el test. El que describe correctamente la teoría contra la cual argumenta, la describe de un modo que en principio el otro, el criticado, podría decir, sí, eso es lo que yo creo. Y eso permite diálogo, porque entonces yo le puedo decir, sí, estamos en desacuerdo, porque respecto de la misma cosa, tú dices que sí y yo digo que no, eso es un desacuerdo. Si estamos hablando de cosas distintas, la verdad es que no hay mucho donde avanzar. Así que, ¿qué podría yo decir? Bueno, si uno está dispuesto a describir en la ley de cédula única, ¿no? Esta ley que dispuso que los votos los imprimía el servicio electoral y que entonces que los candidatos ya no podían imprimir sus votos. Si uno está dispuesto a describir esa ley diciendo, esa ley fue una ley que prohibió, intervino con los planes de vida de los candidatos que deseaban imprimir sus votos y les prohibió imprimirlos y por eso entonces redujo la libertad y sometió el régimen de producción de los votos a un estado totalitario. Si uno está dispuesto a decir eso, entonces la descripción respecto de la educación puede sostenerse. Ahora, como descripción de la cédula única, yo encuentro que es totalmente absurda. Eso no es un problema, o sea, eso no se describe correctamente bien, diciendo se intervino brutalmente con la libertad de los candidatos por la vía de prohibirles imprimir sus votos. No, se crearon las condiciones materiales para que todos tuvieran, en alguna medida, no ideal y no siempre lograda, porque siempre es insuficiente, pero para que todos tuvieran igualdad de poder político, para dejar al poder del dinero, en alguna medida, fuera de la distribución del poder político. Eso no es solamente una declaración, se trata de crear condiciones institucionales para que eso se haga probable. Y entonces, yo diría, respecto de la educación, lo que él dice, esto de prohibir, etcétera, bueno, la verdad, para ser honestos, es lo que existe en buena parte del mundo. Y no de, como dice él en la teoría, en la tiranía de la igualdad, porque él tiene un conocimiento extraordinario de esos países que yo no conozco, no cómo funciona en Norcorea. Yo no tengo idea cómo la educación funciona en Norcorea. Supongo que Axel sí, porque él sabe. Tú sí sabes. No, yo no tengo idea. No, lo reconozco, no tengo idea. De hecho, ni siquiera leo coreano, así que difícil. Entonces, así funciona. La verdad es que esta idea de que uno va a la escuela que le toca, por donde vive, es una idea que es mucho menos totalitaria y brutal de lo que él hace parecer. Pero, en todo caso, nada de eso hay en el otro modelo. Nada. Nada de eso hay. Ninguna insinuación de que la educación debería ser estatal. Hay una discusión sobre si la idea de derechos sociales se realiza mediante la organización de servicios públicos estatales o mediante la sujeción a un determinado régimen público de proveedores privados. Esa es la discusión que yo creo que es una discusión interesante. Y yo no tengo ninguna...
O sea, yo tengo una opinión. Yo creo que sí se puede, en muchos casos, organizar a través de provisiones privadas. El sistema educacional se puede organizar a través de proyectos diferenciados. Sí. Este colegio, tal cual existe, tendría que adecuarse a condiciones diferentes de operación. Ahora, yo no sé por qué. Yo me imagino que cuando Axel va a una escuela pública en La Pintana no les causa el mismo escándalo a la audiencia diciendo este colegio no podría existir. No, tampoco podría existir. Porque la pregunta es, piensen ustedes en lo que significa la desigualdad en la provisión de educación. ¿Qué van a decirle ustedes a los que tengan menos renta que ustedes en el futuro? ¿Cómo van a justificar su posición? Ustedes van a decir, yo me lo gané. El propio criterio distributivo del mercado, el mercado como criterio distributivo, supone que hay ciertas cosas que no están sujetas al mercado. Una de ellas es la educación. Y entonces que Sí, termino ahora. En esta lógica uno tendría que decir, sí, no es como un campeonato de fútbol, no es como el fútbol, es más bien como el polo, que se garantiza condiciones de relativa igualdad por la vía precisamente de hacer lo que él decía que era tan totalitario, etc., ¿no? El equipo que tiene a Messi tiene un hándicap contrario. ¿Por qué? ¿Por qué esta intervención brutal? Los poleros resulta que son muy igualitaristas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque son distintas maneras de concebir la competencia igual. Y entonces la pregunta sería, y yo creo que es particularmente interesante cómo se responde esa pregunta en un lugar como este, que es el lugar que está más bien arriba que abajo. ¿Cuál es la manera más equitativa de concebir las relaciones que se fundarán después y las distribuciones que se fundarán después en la competencia? ¿Qué comprensión de la educación supone el hecho de que vivamos en una sociedad que en buena parte distribuye de acuerdo a la competencia? Gracias. Vamos a pasar ahora a la respuesta de Axel Kaiser. A mí lo que no me gusta en este tipo de debate, ¿verdad?, es cuando realmente se hacen caricaturas de la posición contraria. Y eso es lo que acaba de hacer Fernando. Lo primero que les dije fue que yo estaba de acuerdo con él en el sentido de la igualdad ante la ley. Y estamos de acuerdo en eso. También les dije que eso supone, como nos reconocemos como iguales, que tengamos los mismos derechos a voto, ¿sí o no? Eso no tiene nada que ver con el hecho de que ustedes no puedan enviar a su hijo a un colegio como este, porque claro, Fernando lo pone, pero yo los invito a leer el otro modelo, lean los dos libros y háganse su propia opinión. No le crean a Fernando a priori ni a mí a priori, lean los dos libros y hagan su propia opinión. Él lo plantea como ya, sí, como está ahora el colegio, no, porque tendría que sujetarse a nuevas reglas, pero las reglas son de tal naturaleza y además algo difusas, hay que decirlo, que permitiría pensar que un colegio así como este, como está en su forma actual, no puede existir. Así de simple. Y de hecho, en un debate que tuvimos en la Chile, Fernando, yo te pregunté, y tú me dijiste que efectivamente los colegios particulares pagados como están hoy no podrían seguir existiendo. ¿Tanto particulares pagados? Sí. Bueno, tanto particulares Nunca lo he pagados. negado, eso lo vengo diciendo desde 2007. Perfecto, pero entonces, Fernando me quiere prohibir a mí y quiere prohibirles a ustedes que puedan abrir un colegio particular pagado, porque eso al final genera desigualdad. Yo entiendo la preocupación por la desigualdad. No es que yo no tenga sensibilidad con eso, pero les insisto, y Fernando usó el ejemplo del equipo de polo, no existe en el polo una política de igualación de los jugadores para que todos puedan llegar a tener el mismo hándicap alguna vez. Es verdad que existe en el polo, cuando jugadores tienen menos hándicap que otros, un suple de ese hándicap para darle una chance al equipo. Pero eso también lo puedes hacer con un gasto focalizado, no tienes por qué tener derechos universales que le garanticen a todos exactamente la misma calidad de la educación. Porque en el fondo, y esta es mi preocupación, yo no quiero iguales oportunidades para todos, como Fernando plantea, o creo entender que plantea. Yo quiero las mejores oportunidades posibles para todos, y eso no es lo mismo. ¿Se fijan? Porque ustedes pueden tener un sistema en el que haya bastante desigualdad, pero donde todos estén muy bien, o mejor, o progresando, si ustedes quieren, o pueden tener un sistema con igualdad de oportunidades, ¿verdad?, donde todos estén peor y nadie esté progresando, ¿verdad? Supongamos un sistema donde el Estado controla absolutamente todo el tema de la educación. ¿Ok? Supongamos un sistema así. Ahora, eso no tiene nada que ver con la justificación, me parece a mí, de la renta que ustedes van a tener cuando salgan. Sí, siempre va a estar el que les va a poder decir, pero es que tú fuiste a un colegio privado, tus papás tenían plata, entonces para ti la vida fue más fácil. Siempre va a poder estar eso. ¿Verdad? Ese argumento. Pero lo cierto, ¿verdad?,
es que las mismas condiciones que les permitieron a los antepasados de ustedes, papás o abuelos, porque no me imagino que sus familias no son ricas de hace 500 años, no, papás o abuelos, salir adelante son las que les van a permitir a las otras personas que todavía no han salido adelante salir adelante. Sin esto no hay milagros, ¿ok? Y desde el punto de vista ético, me parece a mí, que la desigualdad no puede ser criticable en sí misma. ¿Ok? ¿Qué prefieren ustedes? Y esto se lo preguntó una socialista una vez en un foro en la Universidad Católica. En este minuto, si le multiplicamos por 1000 o por 100 el ingreso a todos los chilenos, ¿verdad? Las desigualdades relativas se van a mantener exactamente iguales. Te multiplicamos por 1000 a todos, pero entonces la diferencia permanece. También podemos hacer de quitarle al 20% que más gana la mitad, sin mejorar a nadie. Vamos a tener una sociedad más igualitaria. En el segundo caso, no en el primer caso. Pero en el primer caso vamos a estar todos mejores, ¿verdad? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Multiplicar por 1000 o por 100 los ingresos de todo el mundo? ¿O quitar y ser igual de desiguales que ahora? Podemos hacer un ejercicio matemático donde seamos incluso más desiguales y todos estemos mejor. O bien disminuir a los que tienen más con tal de que todos estemos iguales. No hay en la igualdad en sí material, sí en la igualdad ante la ley, en la igualdad política, pero no hay en la igualdad sí material un principio normativo, moral, que por definición la haga buena. La igualdad material. Podemos lograr la igualdad en la miseria, como en Venezuela. Eso no es moral, necesariamente. No cae en esas categorías. Entonces, ¿cómo hacer? No para bajar de los patines a los que andan más rápido. ¿Cómo hacer para que todos se suban a patines? Entonces, ya tenemos gente que le está yendo bien. Ustedes, por ejemplo. No pongamos el énfasis en los que le está yendo bien, pongamos el énfasis en los que todavía no les va bien y ayudémoslo a ellos. Pero con la cuestión de la igualdad, en lo que nos concentramos en, que no se escape mucho, ¡pum! ¿Se fijan? Y con eso nos ayudamos al final. Y les voy a poner un ejemplo para ir terminando. Si nosotros, en Chile hoy, con el gasto público que tenemos, nos deshacemos del gasto focalizado para transitar a un esquema de gasto social universal, las familias del 10% de menores ingresos recibirían 1/3 del dinero que reciben hoy de transferencias del Estado. 1/3. Porque entendamos que los recursos son limitados en el mundo, no son ilimitados. Y las familias que están en sectores de mayor ingreso verían multiplicados por 6 sus ingresos. ¿Eso les parece una buena fórmula? ¿Quitarle a los que menos tienen y darle a los que más tienen? Porque el problema es que los recursos son limitados, la costa no alcanza para todo. Me encantaría que fuera el paraíso y hubiera de todo para todos. No tendríamos ni siquiera esta discusión con Fernando. ¿Se fijan? Entonces yo digo, tenemos que focalizar los recursos en la gente que más lo necesita, porque son pocos los recursos, y ayudarlo a ellos. ¿Ok? Si ustedes y sus padres tienen la posibilidad de salir adelante sin ayuda y además pagando impuestos, que son los que terminan beneficiando a los otros, perfecto. Pero ¿por qué le vamos a quitar a los que menos tienen esa transferencia de recursos y vamos a generar sistemas universales, que ni siquiera hemos entrado en la discusión económica de cómo funcionan, lo insisto, que finalmente van no a beneficiar a los que más necesitan, incluso los pueden llegar a perjudicar? Y hay estudios sobre el tema de los derechos sociales en Brasil, que la judicialización de los derechos sociales en Brasil ha llevado a que se les quite plata a los pobres para que familias con mayores recursos, que tienen la posibilidad de litigar, terminen beneficiándose. Hay estudios que indican esto, ¿ok? Entonces, insisto, yo no estoy, y de cierto, y le tengo que refutar esta cosa a Fernando. Fernando puede decir que yo estoy equivocado en cómo yo leí el libro de ellos. No tengo ningún problema con esa acusación, o con esa crítica más bien. Pero lo que no puede decir es de que yo hice un ejercicio de caricatura. Porque no hice un ejercicio de caricatura. El libro, Fernando, ha sido leído por gente muy calificada y ha sido también presentado por gente muy calificada, entre otros un ex contralor de la República, y no lo ha encontrado un panfleto propagandístico como tú lo estás describiendo. Así como yo tampoco creo que esto sea un panfleto propagandístico. Sí creo que está lleno de errores y tiene una filosofía equivocada. Pero creo que, en general, la propuesta de Fernando es intelectualmente respetable, en el sentido de que él está convencido de lo que está planteando. Creo que está equivocado. Pero yo no lo descalificaría como él me descalificó a mí. Yo puedo estar equivocado, tal vez. Lo dudo. Puedo estar equivocado, Fernando, pero te lo digo, con toda sinceridad. Yo no intenté aquí dibujar una caricatura. Entonces lo hiciste sin intentarlo. Bueno, pero eso entonces me lo tienes que justificar por qué y cómo se produjo. O sea,